días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que nos siguen a través de nuestras distintas redes sociales. Mi nombre es José Lezama, soy director del Centro de Producción Documental en Fundación Geo Estudio de Opinión y hoy damos inicio a nuestro tercer ciclo en esto que denominamos Compartiendo Conocimiento y tenemos la verdad una invitada especial muy interesante con la que vamos a conversar un tema de bastante actualidad como lo es toda esta cuestión de los datos y cómo interpretamos los datos, por lo menos desde la órbita de la política. Estamos junto a María Eugenia Tesio. María Eugenia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, María Eugenia es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, ha realizado un posgrado en Gobierno en la Harvard University, es titular de Metodología de Investigación en Ciencia Política 1, cátedra María Eugenia Tesio, por cierto, en la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y también es adjunta de Opinión Pública en la misma facultad en dicha casa de estudios. Bueno, María Eugenia, a ver, nosotros desde la Fundación habitualmente publicamos un documento que se llama el Monitor Geo. Ese documento lo que intenta es dar una especie de radiografía sobre la realidad socioeconómica de la Argentina y abordamos distintas dimensiones. Abordamos la salud, la educación, el trabajo, cuestiones vinculadas a seguridad, claro está la economía, también abordamos la política, el deporte, el medio ambiente, bueno, diversas cuestiones. La verdad que uno de los temas que a nosotros nos parece ¿viste? Como el elemento clave para darle sentido a toda nuestra opinión, porque en definitiva nosotros somos una fundación que busca brindar también una opinión potente que aporte algún valor, digamos, a la sociedad, está explicada en la confiabilidad o no de los datos, para poder dar justamente alguna opinión al respecto, ¿no? Entonces, te invito obviamente a que conversemos un poquito de eso, pero me gustaría, o nos gustaría a todos nosotros, poder conocerte un poco más. ¿Quién es María Eugenia Tesio? Bueno, ante todo, gracias por invitarme, gracias por convocarme. Me parece que lo que hace la Fundación es sumamente interesante y es un gran aporte a la sociedad en su conjunto, así que encantada de ser parte de este ciclo nuevo que comienza. Bueno, yo soy licenciada en Ciencia Política de la UBA, hice una maestría en Ditela en Historia, hice un posgrado sobre gobierno en el exterior y después me doctoré en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Trabajé muchos años en consultoría, trabajé casi 15 años con Rosendo Fraga en su consultora. Y después incursioné un poco en el periodismo, fui productora de un programa televisivo y radial. ¿Conocido? Conocido. Muy conocido, bien. Muy conocido. Tiempo Nuevo. Mirá, no, pero todo historia eso. Todo historia. No. Yo lo digo entre mis alumnos y no ubican mucho, entonces los obligo a googlear, porque era un programa. Sí, estuve un tiempo ahí. Y bueno, y después solapaba todo eso con la docencia. Trabajé también en algunas otras consultoras, pero principalmente fueron estas, con Rosendo Fraga, donde mayormente me formé. Claro. Y al mismo tiempo estuve metida en la docencia, ya son 24 años que estoy en la docencia, trabajo en otras universidades también, en posgrados, pero siempre orientada a cuestiones ligadas a la metodología y a la opinión pública. En otras por ahí incursión un poco en cuestiones de lógica, pero siempre relacionado con la metodología. ¿Había en tu experiencia, digamos, familiar, alguna beta por ese lado? ¿O por qué te surge eso de interpretar la realidad desde ese lugar? Yo siempre tuve muy claro que lo mío era las ciencias sociales. Desde chica, desde la escuela, lo mío era las ciencias sociales, me gustaba la historia, la literatura, iba por ahí. Pero no vengo de una familia que tenga tradición en eso, claro. Mi abuelo materno, bueno, nada, yo tengo muchos recuerdos de él, era una persona muy especial, era exiliado del régimen franquista y se juntaba acá con un montón de gente exiliada de todos países europeos. Bueno, todos en mi casa dicen que yo saco toda esa por ahí esa es la beta. Por esa beta. Claro, por así esa que beta. Puede ser, pero no me moví en un ámbito. Dado que tenés esa experiencia, digamos, fuerte en lo académico, obviamente ahora vamos a ir al tema un poco más de fondo, pero ¿cómo estás viendo esa cuestión desde lo académico vos? Yo creo que la oferta de hoy académica es cada vez más grande
Hay muchas universidades, como comentábamos hace un ratito, hay muchas ofertas, muchas opciones de mucha variedad de carreras. Ya hoy elegir una carrera universitaria lleva un trabajo de análisis y autoconocimiento muy grande, porque son un montón las opciones. En nuestra época, o en la mía, que soy más grande que vos, había cierta cantidad de carreras y uno iba por ahí. Hoy en día hay una variedad muy grande de hay mucha oferta. Muchísima oferta, y eso también es un gran desafío para nosotros docentes de poder demostrar que lo que nosotros hacemos, en mi caso la ciencia política, es algo que tiene un valor, porque queda relegado ahora por ahí con cuestión. Ahora está más en el tapete, porque se consulta más a personas en el ámbito de la ciencia política, en medios, en empresas, estamos más visibilizados. Pero bueno, tenemos que a las personas, a los jóvenes que se interesan por este tipo de carreras, demostrarles que hay un camino. De hecho, yo siempre pongo los ejemplos de que yo trabajé en un montón de ámbitos diferentes y la formación me la dio la carrera. Tenía como un valor agregado haber estudiado ciencias políticas en el ámbito del periodismo, en las consultoras obviamente. Así que creo que hay un desafío ahí y bueno, y hay que tratar de demostrar que es importante tener un conocimiento para poder opinar y para poder gestionar. Claro, y ahí me imagino que esta cuestión vos sos docente de metodología, justamente. Creo que la metodología no es un diferencial a efectos de tener esa... Vos decís, he trabajado en distintos espacios. Me imagino que hay un común denominador sobre cómo abordas el trabajo. Para mí la metodología es clave, yo soy como una fundamentalista de la metodología. Hagas un trabajo en el sector público, en el sector privado, te dediques a lo académico 100%, todo se tiene que fundamentar en un proceso metodológico, porque si no es una charla de café o es hacer suposiciones no argumentadas. Cualquier decisión que uno toma, ya sea en el ámbito privado o en el público, para hacer una política pública, para la venta de un producto, para mejorar un servicio, en cualquier ámbito, para dar una noticia, para interpretar una noticia, para interpretar una política, necesitas un proceso metodológico que te permita explicar, justificar y entender de lo que estás hablando y poder ofrecer una solución basada en un procedimiento científico que demuestre que se puede a través de un procedimiento llegar a ciertos resultados o que esa información te permita gestionar efectivamente para ese grupo que está gestionando una política que sea necesaria, que sea útil para ese grupo, para ese sector que estás trabajando. ¿Y cómo vos responderías a la potencial pregunta de un alumno tuyo que te dice, profe, clarísimo, la metodología debe haber un procedimiento, deben darse determinadas condiciones iniciales, diseñamos un escenario futuro, pero cuando lleguemos a ese punto, ¿no? Porque vos armás algo para tratar de explicar una realidad o armar algo, pero en la volatilidad de nuestra realidad del día a día, ¿cómo se amalgama eso? Yo creo que es muy importante la metodología, insisto, porque quien argumenta, quien toma una decisión, tiene que saber que está haciendo lo correcto o está haciendo lo que es necesario y poder explicarlo, no porque se me ocurrió o porque creo que es la mejor salida, sino argumentarlo y fundamentarlo. Nosotros, en el caso de las ciencias sociales y la ciencia política, queremos tener el rótulo de científico. Claro. No podemos implementar los mismos métodos científicos que las ciencias naturales que en un laboratorio. Total. Obviamente hay muchísimas dificultades que atraviesa la investigación en las ciencias sociales porque trabajamos con individuos, con sociedades. Hay un montón de variables que no se pueden controlar, variables que no podemos manipular. O sea, la cuestión de pensar la lógica experimental en las ciencias sociales es muy compleja. Hay otras alternativas, pero son necesarias y se tienen que buscar las maneras de poder hacerlo. También la metodología va a tener que ver con cuáles sean tus objetivos de investigación y qué es lo que vos quieras lograr y investigar. No siempre se usa lo mismo para todo. ¿Cuáles son esos elementos dentro de la metodología que vos considerás como críticos o fundamentales a efectos de poder justamente explicar esa realidad social? Mira, en el caso de las metodologías cuantitativas, que la vedette, sin duda, en la encuesta. Sí, total.
Yo creo que lo primordial en el caso de hacer un buen trabajo metodológico son 4 momentos metodológicos que tiene la encuesta: la muestra, el marco muestral, el cuestionario y el análisis de los datos. Principalmente el éxito de una encuesta es que se trabaje con una muestra que sea probabilística. Una muestra cuya elección de las unidades de análisis que van a conformar esa muestra permita luego hacer inferencias estadísticas sobre todo. Vos de esto sabés, porque sos economista, se puedan inferir estadísticamente los resultados a toda la población. Este tipo de muestreos le dan a todas las unidades de análisis que son parte de esa población de estudio la misma probabilidad de ser seleccionadas para la muestra, y esto habilita poder hacer luego inferencias estadísticas. La mayor dificultad que hay con esto que me decís vos de la rapidez, la inmediatez, el cambio constante, radica en que muchas de las encuestas que hoy vemos no tienen muestreos probabilísticos. Claro. Se basan en muestreos que no son avalados por la ley de la probabilidad ni de los grandes números. Son muestreos más intencionales, más coincidentales. Tal cual. Entonces, muchas de las dificultades que están teniendo las encuestas hoy en día radican en el tipo de muestreo que se hace, que son muestreos no probabilísticos que no deberían hacerse con esos resultados inferencias estadísticas porque generan sesgos. ¿Y por qué cuando vemos esos informes en las encuestas nos dicen tiene una confianza del 95% con un 3-4% de error? El nivel de confianza en la ciencia social está estipulado que es el 95%. En todos lados, siempre con ese. El margen de error va a variar y se va a ajustar de acuerdo a la cantidad de casos que tomes. Y la cantidad de casos va a depender de si tu población es más homogénea o heterogénea. Claro. Si vos tenés una población que es toda igual, por más que agregues más casos, no tiene sentido. Si al contrario es una población menor, pero súper heterogénea, vas a necesitar más casos. Lo que pasa muchas veces, y esto va a la segunda cuestión metodológica importante de una encuesta, es el marco muestral. Uno a veces selecciona su muestra de un marco muestral que tiene errores, que tiene repeticiones, que tiene sesgos, que está viejo, que no está corregido. Entonces, ese error vos lo arrastrás a tu muestra. Total. Los errores muestrales se pueden salvar, se pueden corregir una vez realizada la encuesta, pero lo ideal es que sea probabilístico y que se base en un marco muestral ayornado y controlado. La otra cuestión importante también que implica un proceso metodológico es el cuestionario que se utiliza. El cuestionario tiene que tener preguntas que cumplan con las características necesarias de que sean conjuntamente exhaustivas, mutuamente excluyentes las respuestas, que clasifiquen con un único y mismo criterio, más allá de que no impliquen ningún sesgo o intencionalidad en la formulación y los términos que se usan. Y muchas veces los cuestionarios no están del todo bien hechos y este error no se puede corregir y ya se arrastra a lo largo de los resultados de la encuesta. O sea, si tenés mal la cuestión probabilística, si tenés mal el marco y además las preguntas no están bien diseñadas... Y encima tenés un trabajo de campo flojito. Pero lo que pasa es que muchos de los estudios actuales se basan en encuestas no probabilísticas. Claro. Y por ahí aciertan y tienen resultados más cercanos a lo que después pasa. Ahí está... lo que tenemos que hacer nosotros como metodólogos, empezar un poco a analizar qué está pasando, porque también hay que ayornar. Hoy las encuestas presenciales, que son las que mayoritariamente son probabilísticas, son costosas, tardan mucho tiempo, es muy difícil acceder a la unidad de análisis muestral por una cuestión de seguridad, de desconfianza, de que no se puede acceder a ciertos sectores, más allá de la inmediatez que hoy se requiere y se pide desde todos los sectores de la sociedad. Entonces, muchas de estas encuestas no se hacen de manera probabilística porque el tipo de encuesta que se hace es online y ahí la probabilidad se pierde. Se hacen mezclas de telefónicas por CATIO y IBR que también tienen su propio sesgo. Total, Hay como una problemática ahí que nosotros como estudiosos de la metodología deberíamos tratar de dilucidar y que los cambios que se dan en la evolución de las comunicaciones o de las relaciones personales entre las personas, tenemos que metodológicamente adaptarnos y buscar la manera. Hay mucho problema con las encuestas. Y después hay otro problema
yo soy muy defensora de la encuesta. Si la consultora trabaja bien, se respeta la probabilidad, en la selección de la muestra, está bien hecho el cuestionario, hay un trabajo serio. Muchas veces el error o la falta de pronóstico acertado que tienen algunas encuestas no son por cómo se hizo la encuesta, sino que tienen que ver con cuestiones de que nosotros estamos en una situación nacional y mundial, donde toda la volatilidad de la ideología, de las ideas, los cambios constantes, todo el tiempo, como ciudadanos, estamos como atravesados por cambios, por cuestiones que son muy dinámicas y que se producen de un momento al otro y que las redes de comunicación, todo se sabe, todo te interpela, todo te llega, si estás conectado o estás atento. Entonces eso genera muchos cambios de opinión en la gente. Y vos haces una encuesta, te responden de una manera, lo que te lleva a procesar los datos y todo el proceso que lleva a hacer la encuesta, más allá de las preguntas propiamente, sino todo el procesamiento de después para poder hacer el análisis, pasaron cosas en el medio. Sí, por ahí te distorsiona todo eso. Eso que recolectaste. Eso ya no sirve más. Entonces tenés un montón de cuestiones que te van afectando. También está el temor a exponerse. Yo creo que hay mucho en algunos casos de voto a vergüenza, que la gente no se anima por una cuestión de ser juzgado, ser aislado, a decir por quién va a votar. Y también hay un problema con la interpretación que se hace de los datos. Claro. Muchas veces, yo estuve trabajando para unas investigaciones con periodistas de diferentes medios, no saben muy bien, algunos sí, y cada vez están mejorando. Se están preparando, pero les cuesta leerlo. Les cuesta leer el dato. Claro. Fíjate que muchas veces hablan de que hay un candidato que gana al otro, y vos mirás la ficha técnica y hay un margen de error de más o menos 3 puntos, y hay un empate técnico. Y eso no se ve, o te juntan categorías para sumar, o te comparan una encuesta domiciliaria con una encuesta presencial, que encima tienen una diferencia de que una se hizo a principio de mes y la otra a fin de mes. Es comparar chauchas con palitos, no. Entonces hay mucho de eso. Yo creo que el especialista tiene que hacer la devolución, porque el dato duro por sí solo no dice nada, hay que leerlo en un contexto, hay que saber interpretarlo. Sí, es lo que de hecho nosotros cuando hacemos el monitor y damos un indicador, quedarnos en el dato duro, está bueno hasta un punto porque algo tenés que decir, está pasando esto. Totalmente. Pero también está pasando en un contexto, digamos, si vos no contextualizás el dato, ese dato tiene altas probabilidades de que sea muy mal interpretado y te genere otro tipo de realidad, viste, en esto del multiverso, una realidad paralela que quizás no está sucediendo lo que expone ese dato. Aparte hay que ver tendencias, hay que ver una serie, digamos, un poco para ir viendo esa dinámica, ¿no? Una cuestión, ahí mencionabas un tema que era súper interesante, ¿cómo se incorpora esta cuestión de la probabilidad del error? ¿Viste? Cuando vos generás la probabilidad de que ocurra tal evento, incorporás un beta. Se incorpora ese beta, por ejemplo, están haciendo una encuesta ahora, ¿no? Para decir, bueno, esta es la tendencia de, no sé, un potencial candidato que probablemente obtenga estos votos. Pero incorpora algún beta, como por ejemplo puede hacer que aparezca un evento Insaurralde, puede ser que aparezca un evento X, o no se incorpora eso. Si vos ya saliste con el cuestionario a la calle, trabajas con eso. Ya trabajas con eso. No, es un doble trabajo. Claro. No lo podés modificar. Claro. Entonces ya cualquier imprevisto que tengas, y bueno, te complica. Ya está. Tendrás que ver, hacer proyecciones, pero acontecimientos así tan inesperados o tan de repente, cuando vos ya salís no, ya está, no podrías incorporar en el análisis. Y la metodología, con todo este avance, digamos, de la tecnología y la inmediatez de la información, digamos, hoy por ahí nos enteramos mucho más rápido por el celular que viendo un análisis, no sé, en La Nación Más o otro en C5N. La metodología también se va adaptando a la realidad. Yo creo que estamos un pasito atrás. Por eso el problema que están teniendo las encuestas hoy. Y muchas consultoras, yo hoy no estoy en consultora, pero están buscando estrategias de combinar encuestas presenciales combinadas con encuestas virtuales, hacen virtuales por paneles, están buscando la manera de poder acompañar esta evolución tecnológica. Sí, creo que eso pasa esto de acompañar la evolución tecnológica, incluso
volviendo un poco a la parte docente, ¿no? Viste como que a nosotros como docentes, yo también soy docente, tener al pibe con el celular en una clase también es un elemento de interpelar lo que está diciendo. Y es fuertísimo eso, y no pasaba eso. Antes yo era profesor de tiza y yo también he escrito. Ahora me pongo a escribir la tiza y pizarrón y a los 10 minutos lo perdí. No, tengo que hacer PowerPoints atractivos, más cuestiones metodológicas. Por eso, sí. No soy la materia preferida de la carrera. Claro. Porque llegan con una... Aparte que muchos de los que estudian ciencia política llegan huyendo de lo numérico. Claro. Cuando empiezo con alguna cosa más numérica ya tengo que captar la atención desde otro lugar. Claro. Pero bueno, hay maneras, uno se las va ingeniando. Encuesta permanente de hogares, ¿es una buena encuesta como está hecha? Digamos, yo como economista, nosotros de hecho en el monitor vamos viendo encuesta permanente de hogares, tiene una metodología, digamos, tiene una forma que a nosotros habitualmente nos va dando información sobre población, pobreza, ingresos. Bueno, ¿qué opinión tenés sobre encuestas permanentes de hogares? Yo creo que sí, que son necesarias. Son, como te digo, me parece que son necesarias porque dan un sustento para la toma de decisiones, para poder planificar. Porque te demuestran, te dan un panorama descriptivo de lo que es la situación social. Creo que son, siempre que se trabaje con seriedad, yo creo que ahora están mejor de lo que eran hace unos años. Sí. No estoy muy en el tema de cómo está trabajando la encuesta permanente de hogares, pero creo que por lo que uno escucha están como más rigurosas. Sí, por lo menos creo que ahora, en su momento estuvo el INDEC bastante cuestionado, ¿no? Ahora está mucho más expuesto, también hay mucha información más en línea, ellos son bastante proactivos. Pero te preguntaba justamente porque nos parecía que la encuesta permanente de hogares es una muy buena forma, aparte por cómo penetra, ¿no? Digamos, mucha gente viaja al interior del país, van a las viviendas, consultan condiciones de vida. No, bueno. Totalmente. Es como más, te da una descripción de lo que es la sociedad y cómo la sociedad va cambiando. Sí. Y cómo las distintas políticas públicas o los distintos problemas socioeconómicos van impactando en la sociedad y cómo los afectan. Me parece que son sumamente importantes los datos. ¿Qué opinión tenés sobre, más allá de que sos una gran defensora de las encuestas, dijiste una férrea defensora de las encuestas, qué opinión tenés sobre las encuestas electorales, digamos, que estamos transcurriendo en el día a día de nuestra Argentina? No, yo creo que a la encuesta se la castiga por demás. La encuesta... Hoy hay un descreimiento, te digo. Hoy hay un descreimiento por lo menos es la sensación. Y en el mundo. Creo que mucho tiene que ver con esta cuestión más metodológica o esta falta de muestras probabilísticas en la mayoría de las muestras, entonces muchas sí. Pero también es como muy fácil echarle la culpa a la encuesta y no a que la interprete mal. Si uno presta atención en muchos medios, son pocos los periodistas que hacen referencia al margen de error o que cuando hablan de una encuesta te nombran datos de la ficha técnica. Tiran datos y no sabes si son de Cava, lo que está diciendo, o es nacional, no tenés esa información. Claro. Igual, sí, hay un problema de que los resultados que pronostican las encuestas no se estarían dando, pero creo que eso también tiene que ver mucho con la volatilidad, la situación política tan polarizada que estamos viviendo, con el cambio permanente de panorama y de situación, siempre aparece algo nuevo. Entonces eso hace muy difícil una alta tasa de indecisión. La gente está como muy descreída de la política. Entonces la encuesta no sé cuán representativa termina siendo, cuánta gente efectivamente abarca lo que dice una encuesta. Creo que hay la gente está como desencantada, no está como con ganas de responder o tiene miedo o vergüenza de responder, está indecisa. Sí, hay muchos aparte tampoco fueron a votar, ¿no? Exactamente. Digamos, creo que fue la elección general esta que pasó, fue en la que la menor participación. Una de las menores con la que tuvo después, las menores participaciones. Claro. Sí. Vos ves cuando vos analizás los datos de encuesta, el porcentaje de indecisos es altísimo. Sí. O de gente que te dice ahora que no va a ir a votar. Sí. Hay como una dificultad. Entonces también es muy difícil. Y yo creo que la culpa se castiga a la encuesta como método, y no sé si es culpa de la encuesta. Puede ser una encuesta bien hecha, con
mucha responsabilidad trabajada por una consultora seria, no tiene por qué, es un instrumento, es como un termómetro. Un termómetro te indica la fiebre. El diagnóstico lo hace el médico. Entonces acá no se le puede echar toda la culpa al instrumento. No, el instrumento se trabaja con respeto y con respeto por la metodología y el procedimiento. Así es. No se le puede echar la culpa de lo que falla. Creo que es una cuestión más de interpretación y de la situación socioeconómica o cultural que estamos viviendo hoy. Como politóloga, ¿no? ¿Vos cómo interpretás todo este tema de la polarización en nuestro país? O sea, esto, viste, de hecho, te hago la pregunta por lo siguiente. Parecía en su momento que el peronismo, cuando se dio el resultado de las PASO, no iba a tener mayores chances para las generales. De repente hubo un rebrote del peronismo como fuerza potente y se posiciona primero en las generales. Bueno, Milei queda en un segundo lugar y finalmente, bueno, Patricia Bullrich queda por fuera, digamos, de ese balotaje. Pero ahora, viste, como que se muestran dos posiciones muy distintas entre sí, ¿no? Sí, igual el peronismo no hizo una buena elección en comparación a lo que venía haciendo. A lo que es histórico, no. Tiene una base peronista, tiene un aparato que se moviliza y que es imbatible. Tiene una historia, una capacidad, tiene un aparato que funciona bien, que está aceitado y que se pone en marcha y es efectivo. Igual también la elección no fue, como vimos, no fue una elección maravillosa del peronismo. No, para nada. Pero viste que habían sacado una cantidad muy baja en la... Y yo creo que fue más gente a votar. Hubo un efecto que se movieron más. Los intendentes para mí se empezaron a movilizar y jugaron en favor del oficialismo. Hubo como que se puso en marcha la maquinaria y después, me parece que al quedar afuera en la interna de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta, esos votos también se movieron, se distribuyen. Hubo como un cambio de... ¿no? De piezas. De piezas, sí, el tablero estaba, Pero yo creo que el peronismo tiene una capacidad de movilización, una capacidad de acción en el territorio fuerte. Fuertísimo. Cuando la activa. ¿Y vos crees, bueno, ya sabemos, el peronismo es eso? Por el otro lado tenés los candidatos de la oposición. No sé, pero digo, es un desconcierto. Yo no podría definirte. Me parece un fenómeno que no te puedo explicar, que no logro comprender. Lo puedo asociar al cansancio de la gente, al descreimiento generalizado por la clase política, pero no veo una estructura. Ahora, con estos apoyos que se van dando de otros sectores, calculo que para el balotaje van a estar como más apuntalados en cuanto a fiscalización y por ahí llegadas a lugares que no llegaban tanto por no tener territorio, por no estar en esos lugares. Pero es un fenómeno que yo no tengo muy analizado. Es algo que creo que a mí me genera mucha incertidumbre por la falta de estructura. Yo soy como muy estructuralista. Para mí la estructura y tener toda una estructura por detrás o tener todo un mecanismo ya en movimiento es importante. Y tener territorio, tener gestión. Yo veo como que está todo muy, no voy a decir en el aire, pero como todo muy nuevo. Y eso que vos ves, porque vamos a entrar, digamos, seguramente cuando se haga la entrevista, nosotros ya tengamos un nuevo presidente. Muy probablemente ya tengamos un nuevo presidente. Pero vos, ¿cómo ves eso? La polarización, el fenómeno de la polarización en nuestro país, ¿es un fenómeno, digamos, o en realidad ha cambiado eso de kirchnerismo, antikirchnerismo, ellos, nosotros? Kirchnerismo, antikirchnerismo, antes era peronismo, antiperonismo, antes eran radicales, conservadores, siempre hubo una antinomia. Una cuestión antinómica que va mutando, porque de hecho nadie pasa un archivo, todos fueron todos. Total, sí. Yo creo que para esto, y vuelvo al tema metodológico, para este tipo de cuestionamientos y de preguntas y de análisis, ya la encuesta no es la metodología acertada. Creo que para este tipo de análisis
la metodología cualitativa es mucho más efectiva. Los focus group, principalmente, puedes hacer entrevistas en profundidad, pero me parece que para este tipo de cuestiones la riqueza que tiene la metodología quali es maravillosa. El valor del cualitativo que va a la profundidad, que trata de comprender y explicar fenómenos o tratar de poder identificar, generar significados o conceptos o conceptualizar ciertas situaciones, es clave para poder analizar fenómenos como estos, situaciones del país como esta que estamos conversando. Creo que el quali, a pesar de no ser protagónico en los medios, está siendo cada vez más usado para muchas decisiones, no solo de campaña, sino de gestión o de buscar votantes. Pero creo que el quali tiene una riqueza muy, muy significativa y ahí salen las cosas mucho más claramente, con mucha más profundidad. Bueno, un elemento más para los potenciales estudiantes de ciencias políticas, para entender que ahí el politólogo tiene un aporte para brindar, ¿no? Desde esa mirada más Pero quali. Totalmente. Yo siempre les digo a mis estudiantes, el análisis quali es de una riqueza y implica una preparación y una comprensión del tema en general enorme. Y el aporte que puede tener un politólogo que estudia una determinada temática que se fue formando es muy significativo. Lo mismo las personas que hacen periodismo, el hecho de ser, acá estoy vendiendo la carrera de ciencia política. No, pero el hecho de ser politólogo te da un plus, porque no solo sabés entrevistar, sabés hacer entrevistas, sabés producir una nota y demás, sino que entendés de los temas políticos, sabés cómo son las relaciones entre los distintos poderes del Estado, sabés cómo se manejan los sindicatos, conocés quién es quién en el organigrama político, tenés una visión. Entonces yo siempre los motivo para que no se centren solo esa idea antigua, retro, de que estudiar ciencias políticas para ser político. No. Claro. Podés hacer un montón de cosas y tenés un valor agregado en las temáticas, ¿no? Sí, digamos, esa es simplemente la carrera, y esto me parece que es un concepto más general para aquellos que damos clases en las universidades, es que es como un pedestal para otra cuestión más, digamos. Totalmente. Es simplemente ser inquieto en la investigación, en entender los temas desde otra perspectiva. Hay algunos que, como a mí, que les interesa entender la realidad desde la economía, otro desde la política, otro desde la contabilidad, otro desde los sistemas, ¿no? Yo igual creo que hay como una cosa interdisciplinaria. Es necesario para entender un fenómeno. Tener esas distintas tener miradas. Un poco las distintas miradas, porque todo, más en las ciencias sociales, todo se relaciona con todo influye, son variables que se intervienen, que se relacionan, que se potencian, se neutralizan. Es como muy importante una visión como más holística desde distintas disciplinas. Creo que es sumamente importante. ¿Cómo ves, María Eugenia? ¿Te dicen o te dicen? Sí, me dicen María Eugenia. Vale, o me dicen Maru también. ¿O te dicen Maru? Bueno, vamos a ir por lo formado. María Eugenia, ¿cómo ves la política post-19 de noviembre? ¿Cómo la ves? Independientemente de quién gane, ¿cómo la ves? La veo complicada. Creo que gane quien gane, va a ser un desafío muy grande. Hay muchas cuestiones que resolver, hay muchas cuestiones que rever, revisar. No solo cuestiones de la inmediatez como cuestiones laborales, situaciones de desempleo, de inseguridad, de inflación, las cuestiones clásicas, sino creo que también hay cuestiones que tienen que ver, cumpliendo 40 años de democracia, de los valores, que tienen más relación con los valores de la democracia. Yo creo que hay determinados valores que uno no le presta atención en la diaria, pero que hay cuestiones que se están como un poco, no te digo vulnerando, pero que se las están cuestionando, ¿no? Se están cuestionando o se están dejando de lado o no se les están prestando atención. La Facultad de Sociología hizo un estudio donde la mayoría de las personas consultadas creían que el sistema democrático era el sistema adecuado. Había un porcentaje del 30%, 20 y pico por ciento que no. Ese porcentaje eran bastante jóvenes, claro, cuando lo abrías por edad. Claro. Yo creo que ahí hay que estar atento, porque
esta es mi opinión personal, es como yo pude hacer esta lectura. Yo creo que muchos jóvenes no vivieron nunca fuera del sistema democrático. Uh-huh. Y es como que dan por sentado que la democracia es algo como el aire que va a estar siempre y se respira. Y la democracia la tenemos que cuidar. La democracia puede ser vulnerada muy fácilmente. Nosotros somos una democracia muy joven. 40 años es poco. Sí. Entonces se está dando como por sentado que la democracia es algo que no se cuestiona, que va a estar siempre. Y yo creo que va viendo como indicios de alertas como para decir, bueno, no es tan así. No es algo que se da por sentado o se da por hecho. Tenemos que estar atentos y resguardar y cuidar y estar atentos a estos pequeños chispazos que hay en algunos valores democráticos que se van dando, que hoy son menores, pero que es importante darle la importancia que tienen los valores democráticos y el Estado de Derecho en general. Entonces creo que ese es un gran desafío por delante, de asuma quien asuma. Sí, mientras venías diciendo eso y mientras lo comentabas, me imagino que debe haber alguna cuestión que es para estudiar, ¿no? Como una correlación entre nuestra vida democrática y cómo la economía fue trazando la democracia durante tanto tiempo. Porque me imagino que esos chicos que deben tener, no sé, 18 a 25 años, ¿no? Casi 30. Ponele 30. Que han vivido en un país en el que desde la economía ha sido bastante complicado, ¿no? Y hay una historia detrás que de bronca, de falta de oportunidades. Totalmente. Entonces, como me imagino, yo por eso decía algo para estudiar, si desde la economía hay algunas cuestiones, y es el primer pensamiento, no puedo resolver condiciones de vida mínimas como una vivienda. Sí, pero yo creo que no es culpa de la democracia. Y no, ahí está el error, ¿viste? Total, de que por ahí que no uno lo asocia con la democracia y dice, bueno, otra forma de... También se podría analizar si este descreimiento de la democracia como régimen tiene que ver con los votos jóvenes de que va en contra de... Claro, de algunos de estos valores, ¿no? No sé si no lo quiero meter como un antidemocrático, pero como que va en contra de la casta, de lo que significa la política. Claro. Entonces, un poco habría que estudiar con Quali. Sí, por eso. Para la profundidad, por dónde va esto. Pero a la pregunta que me haces de cuál va a ser el desafío, para mí tienen que ver con desafíos de la inmediatez social y económica del país, que están a la vista, pero también poner el foco en estas cuestiones que hacen a la estabilidad democrática y a los valores democráticos y el Estado de Derecho. Sí. También mientras decías esto me ponía a pensar en la Argentina, en la región, ¿no? Un país que hemos tenido nuestras convulsiones, pero aún así todavía seguimos eligiendo presidentes y digamos, y nuestros representantes bajo un esquema que me parece que lo cuidamos. Tenemos nuestros problemas. Ahora, vos mirás la región, en Ecuador asesinan a un candidato, Perú, lo que pasa, digamos... Pero igual yo no bajaría tanto la guardia. No, es que no hay que bajarla. Porque no hay que bajarla. Es importante. Son 40 años. Sí, festejamos, pero no nos confiemos en que esto va solo. Que la democracia, la estabilidad democrática es por inercia. Tenemos que trabajar en pos de que se mantenga. Un poco mi opinión. Impecable, María Eugenia. Y bueno, estamos llegando un poco al final. Nosotros habitualmente cuando terminamos la entrevista hacemos una pregunta que es un poco un juego al entrevistado, en este caso la entrevistada. Y bueno, te preguntaría, si vos fueses presidenta por un día y tuvieses la posibilidad de implementar una medida que sabés que queda de ahí para adelante, ¿cuál sería esa primera medida? Bueno, yo esta pregunta... Me siento que yo esta pregunta la hacía en la revista que tenía política Rosendo Fraga, que se llamaba La Vista, y si yo fuese presidente. Mirá. Pero si hacía figuras que estaban por fuera de la política. Polalo Mir, Elena Fontova, Mario Pergolini, figuras que tenían como un peso, pero bueno, entonces Alfredo Casero, en su momento, en los 80, eran respuestas muy... Sí. No, más cercano a lo que ellos por ahí, ¿no? No, aparte eran como unas cosas
cosas. Claro. Pero no, poniéndonos un poco más serios, yo de ser presidenta, que no tengo la pasta de presidenta, porque no, a mí la rosca política y todo el mundo político no me gusta, no me siento cómoda. Pero yo pondría el foco en la educación. Para mí la educación es la base de todo. Creo que me ocuparía de generar un equipo sólido que pudiese trabajar sobre la política de educación en los niveles iniciales, en los niveles secundarios, porque creo que la educación es lo que uno le da a sus ciudadanos desde que nacen o desde que entran en el proceso de escolarización, que los iguala, que les da las mismas oportunidades a todos, y creo que tiene que ser un proceso que permita esto, igualar y darnos a todos, hayas nacido en una región, en un contexto social, económico determinado, que todos tengan las mismas posibilidades y que la educación sea una prioridad. Hoy, y no en este gobierno, sino ya nos podemos ir para atrás, la educación dejó de ser una prioridad. Se habla mucho, se dice, pero poco se hace. Cuando nosotros supimos, y bueno, yo tomo un poco a Sarmiento en cuanto a este aspecto de la educación, la importancia que se le da a la educación como sostén de un país, para mí es clave. Yo pondría el foco en rodearme de especialistas, de expertos y generar una política de educación sólida, que trascienda en el tiempo y que logre sortear todas estas dificultades que tenemos hoy en día. Sí, que los tenemos. Creo que ahí nos falta un poco ponernos de acuerdo, ¿no? Yo creo que falta. Esa es una clave que nosotros tenemos que aprender, es algo que los argentinos deberíamos replantearnos, esa poca capacidad de valorar lo que hizo el otro o de sumar lo que hizo el otro, ¿no? De poder dialogar, y tenemos 1000 puntos en común, pero hay que dejar un poco de lado los egos o las rivalidades innecesarias y focalizarse en lo que todos podemos aportar y no descalificarlo porque son de otro color político o de otro frente. Creo que eso. Así es. Bueno, María Eugenia, impecable, la verdad que hemos charlado. Los taladré, había un montón. No, pero estuviste me tienen que hacer gesto de que No, pero más allá de eso, la verdad que súper contento porque hemos hablado un tema que es de mucha actualidad. Te digo algo, creo que has transmitido muy bien esa pasión que tenés por la metodología. Vos sos una persona que se nota que es muy apasionada. Digamos, desde la fundación celebramos obviamente que hayan profesionales que sean rigurosos justamente con el método. Nosotros como fundación valoramos muchísimo eso. Aparte estaba pensando, ustedes como economistas son un paladín también de la metodología. Los índices, generar índices sumatorios, generar variables, indicadores, para poder entender las realidades. Sí. Bueno, de hecho, no creo que los economistas y los politólogos hoy son estrellas, digamos, para tratar de explicarle, ¿no?, al resto. Creo que también es cierto que a veces a los medios no llegan, digamos, los que sabemos que tendrían que, o que tienen esa capacidad para hablarnos desde un lugar un poco más serio, si querés, de la cuestión. Pero bueno, también es cierto que es otro medio, se buscan otros objetivos y hay que entender cómo son las reglas del juego, ¿no? Totalmente. Pues eso lo tenés mucho más claro. Totalmente. Vos que 3 minutos de aire que te cortan, no podés explicar una variable, una matriz de datos. No. Y sabemos que ese es el camino, pero bueno, es caro, ¿no? Es caro. Pero bueno, la verdad que soy muy apasionada por la metodología y muy apasionada también en la política. O sea, se te nota mucho eso y esto que el mensaje del final, ¿no? Que me quedo con esta cuestión, nos quedamos, esto de rescatar y no bajar la guardia nunca con la cuestión democrática. Me parece que eso es algo que debemos todos trabajar por estar atentos, ¿no?, a cómo se van dando las circunstancias y ver cuál es nuestro aporte ante algunos hechos. Y sí, creemos que también, como vos, la educación es piedra fundamental, es un elemento estratégico. Creo que hoy las conversaciones van por otro andarivel, más por bueno, si le damos más o menos presupuesto, y me parece que la cuestión no va tanto por ahí, ¿no? Pero bueno, la verdad, súper rico lo que has comentado y lo que has conversado con nosotros. Por nuestra parte, agradecerles a todos aquellos que nos estén siguiendo en nuestras redes sociales. La verdad, súper contentos de empezar este tercer ciclo con María Eugenia Tesio, licenciada en Ciencias Políticas, bueno, y docente en distintas universidades públicas y privadas del país.
Esperemos que les haya gustado mucho este contenido y bueno, nos estamos viendo en la próxima entrevista. María Eugenia, nuevamente muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme.